Y hasta esa noche fue en la que de verdad entendí cosas tan importantes que me da gusto poder ahora compartírselos a ustedes y a todas las demás personas que van a Fuck Up Nights en el mundo, como que las finanzas de verdad hacen toda la diferencia. Buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí y creo que para empezar tengo que contarles que yo me autodefino como una exploradora de la naturaleza humana y también del planeta Tierra, y en el fondo esa hambre de explorar es lo que provocó el fracaso que hoy les vengo a contar. Y podemos poner la primera imagen. Mi historia de fracaso en realidad se remite a una época en la que yo estaba en la adolescencia estudiando la preparatoria, y esta hambre de explorar me llevó a querer prestar servicio social en comunidades rurales indígenas muy marginadas en México. Seguí haciendo esto durante muchos años, que fue muy bueno porque me ayudó a salir de mi burbuja de niña citadina. Yo viví en la Ciudad de México durante gran parte de mi vida, ahora vivo en la hermosa Buenos Aires porque estoy casada con un argentino. Y bueno, seguí haciendo este servicio social en comunidades marginadas durante mucho tiempo, incluso estando en la universidad mientras estudiaba negocios. Y en uno de estos viajes fui a una comunidad indígena donde sorprendentemente solo había mujeres, niños y ancianos. Todos los hombres se habían ido a trabajar a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados en la agricultura, que irónicamente no podían practicar en su propia comunidad porque la tierra era muy árida. Descubrí que en esta comunidad había un grupo de mujeres bordadoras que hacían unos telares hechos a mano espectaculares, y pues cuando vi la calidad de su trabajo me dio curiosidad saber por qué lo hacían, así que se los pregunté si era un hobby, era para decorar su casa, y sorprendentemente me dijeron que bordaban porque una vez al mes iba alguien que les compraba lo que habían alcanzado a bordar. Y les pregunté, bueno, ¿y cuánto les paga esta persona? Y su respuesta fue 30 pesos por lo que alcanzamos a bordar en un mes, que serían como $2 actuales. Desde luego, esta persona se estaba aprovechando de la situación de aislamiento y de la falta de oportunidades laborales que tenían estas mujeres. Así que, bueno, yo era una adolescente, bueno, ya más una universitaria, una joven adulta, muy optimista, estudiando negocios. Regresé a la ciudad y la verdad, como decimos en México, se me hizo fácil. Se me hizo fácil que iba a poner una empresa para ayudar a estas mujeres, e hice todo como me enseñaron en la escuela de negocios de hace más de 10 años. En esa época no se hablaba de prototipado rápido, de Lean Startup o de productos mínimos viables, nada de eso. Hace más de 10 años lo que te enseñaban era hacer tu plan financiero, tu plan de marketing, tu plan de negocios, y luego te lanzabas al vacío a ejecutar. Y eso fue lo que hicimos. Nos constituimos, me asocié con mis amigos de la universidad, nos constituimos como empresa, conseguimos inversión, capacitamos a las artesanas, empezamos a vender, pero la verdad muy pronto nos dimos cuenta de lo novatos que éramos. Para empezar, el primer lote de productos artesanales que llevamos a vender a las tiendas nos confrontó con la realidad de que no conocíamos ese mercado, no sabíamos negociar, y además las bolsas olían a humo, porque las mujeres, como no tenían estufas modernas, ni electricidad, ni nada que se le pareciera, para cocinar y para calentar su casa hacían fogatas adentro de la vivienda. Y obviamente esto, además de dañar sus pulmones y los de sus hijos, hacía que todo lo que bordaran terminara oliendo a humo. Nadie nos quiso comprar esas bolsas, prácticamente el primer lote se perdió, y tuvimos que incluir en la capacitación todo un tema de no bordar adentro de la casa, sobre todo no si estaba prendida la fogatita de cocinar. Y luego vinieron otros retos. También nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo vender artesanías. Para empezar, nunca logramos venderlas al precio que soñamos. Y además de eso, en realidad las tiendas de artesanías no nos compraban el producto, sino que lo tomaban a consignación. Se los dejábamos y un mes después volvíamos y nos daban el dinero de lo que se había vendido, y los productos que no se habían vendido, básicamente los teníamos que tomar de vuelta. Entonces, ¿qué pasó? Que nos volvimos en expertos de ganar concursos.
Nuestro dinero, el dinero con el cual sobrevivía la empresa, no era el dinero de la venta de artesanías, sino el dinero de los concursos. Nos convertimos en expertos en aplicar a concursos porque éramos una empresa social muy sexy. Éramos una de las primeras empresas sociales en México. Entonces ganamos concursos de bancos de desarrollo, del gobierno, de empresas, de universidades, pero en realidad nunca teníamos dinero. Eventualmente, uno a uno de mis socios se fueron consiguiendo trabajos donde sí les pagaban y yo me quedé sola haciendo todo. Y creo que esa fue una primera señal de alerta que no vi. Si todo el mundo se baja de tu barco es porque algo está muy mal en ese barco. Y estuve como en negación, yo diría que unos 6 meses. Nunca se me va a olvidar esa noche en la que estaba viendo el Excel donde estaban las finanzas y veía puros números rojos y no sabía cómo arreglarlo. Y hasta ese día fue que entendí que el negocio ya estaba muerto, que ya tenía mucho tiempo muerto y que yo no sabía cómo revivirlo. Y vino el día de dar las noticias. Primero, pues conmigo misma. Luego con mis socios, que también eran mis amigos, son mis amigos. Luego con los inversionistas, que eso no estuvo nada agradable, pero realmente lo peor fue regresar a la comunidad indígena y decirle a las artesanas que la empresa había muerto y que era nuestra culpa. Fue súper duro porque desde luego hubo lágrimas de nuestra parte, de parte de las mujeres, y yo terminé ese día sintiéndome, creo que nunca en la vida me he sentido tan culpable. Yo empecé todo ese proyecto para generar un impacto positivo en la vida de las artesanas y al final sentí que había hecho exactamente lo contrario. Y me sentí tan culpable por esto que lo oculté durante 7 años de mis conversaciones y de mi currículum. Me sentía culpable, me sentí una fracasada. Además, no conocía a otros emprendedores que hubieran fracasado, entonces pensaba que era la única loser en el mundo. Ahora ya saben ustedes que en realidad somos miles y que no estamos solos. Y pues llegó el día en el que realmente entendí a fondo qué era lo que había aprendido de eso, que sucedió más de 7 años después, que fue la noche en la que con mis amigos nos compartimos nuestros fracasos e inventamos las Fuck Up Nights. Esto sucedió hace casi 6 años. Y hasta esa noche fue en la que de verdad entendí cosas tan importantes que me da gusto poder ahora compartírselos a ustedes y a todas las demás personas que van a Fuck Up Nights en el mundo, como que las finanzas de verdad hacen toda la diferencia. A veces sentimos que en una empresa tenemos que poner en una balanza el factor financiero y el factor humano, pero la realidad es que si el factor financiero no anda bien, el factor humano difícilmente lo va a estar. Y también que si no estás llevando una contabilidad real de tu negocio, lo estás condenando al fracaso. También esa noche aprendí que tienes que tener los ojos bien abiertos. Y me encanta que esos sean los ojos de un billete, porque tiene este doble simbolismo. Creo que el fracaso de este negocio yo pude haberlo notado e interiorizado como 6 meses antes o quizá más. Pero pues como estaba en negación y no estaba viendo con objetividad el negocio, pues yo pensaba que un milagro iba a suceder y que el negocio no se iba a morir. Y creo que ahí está el gran peligro de que si no comunicamos a tiempo el fracaso de un negocio, estamos dañando a los involucrados. Y esto es especialmente importante en el caso de las empresas sociales como la mía o en el caso de empresas verdes. Porque cuando estas empresas mueren, no solamente generas un impacto negativo en los empleados, los inversionistas y otros grupos interesados, generas un impacto negativo en las comunidades y ecosistemas que pretendías beneficiar. Entonces, por eso quiero dejarlos con esta idea de que se vale cambiar el mundo y está bien querer cambiar el mundo, pero especialmente si uno quiere hacer eso, es importante aprender a fracasar bien. Gracias.